Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de geometría. El tema de hoy es prisma y pirámide. Veamos el primer caso, prisma. Prisma es un poliedro cuyas dos de sus caras van a ser congruentes, o sea, van a ser iguales, misma medida, mismo lado, mismos ángulos internos. Y además van a ser paralelas, denominadas base. A esas dos caras paralelas se les conoce como bases. Además, el resto de caras van a ser regiones paralelográmicas denominadas caras laterales. Por ejemplo, aquí tenemos un prisma. ¿Cómo sabemos que es un prisma? Porque las bases son iguales, además son paralelas y forman caras laterales, que son regiones paralelográmicas. Tenemos su altura, podemos calcular su arista básica, su arista lateral, de esa manera. En este caso, este es un prisma oblicuo. Un prisma oblicuo es de esta manera, inclinado. Un prisma recto va a hacer que las aristas laterales van a formar 90 grados con la base, el plano de la base. Entonces, por aquí lo podemos obtener de la siguiente manera. El área lateral, el área de la superficie lateral, se va a calcular como perímetro. ¿Perímetro de quién? Perímetro de la base. A más B más A más B. Perímetro de la base, 2P, multiplicado por L. Pero L en este caso es la altura. Muy diferente al prisma oblicuo, que L era mayor a la altura. En este caso, en el prisma recto, sí, L es igual a H. El área total va a ser la suma del área lateral más 2 veces el área de la base. Pero el área de la base la podemos calcular. Por ejemplo, si es un cuadrado, fácilmente el área de la base es lado al cuadrado. Si fuera un pentágono, también utilizando la fórmula para calcular el área del pentágono. Y su volumen se calcula como área de la base por la altura. Así de simple. Un paralelepípedo rectangular, ortoedro o rectoedro también se le conoce. Es de esta forma, lo que comúnmente vemos como si fueran cajas. Y tiene 3 dimensiones, la dimensión A, B y C, largo, ancho y alto. Además podemos calcular la diagonal también. Más adelante vamos a ver eso. Tenemos a un prisma, a una pirámide. Una pirámide es un poliedro con una de sus caras de región poligonal. Podría ser un triángulo, un cuadrado, un pentágono, cualquiera que se le denomina base. Y sus demás caras son regiones triangulares denominadas caras laterales. Una pirámide va a tener una base y además va a tener un único vértice, una cúspide, donde todos los vértices de la base van a concurrir en ese mismo vértice, en ese mismo cúspide. Este caso es el caso de una pirámide oblicua. Veamos una pirámide regular. Se le llama pirámide regular porque el área de la base va a ser un polígono regular. Puede ser un triángulo equilátero, puede ser un cuadrado, puede ser un pentágono regular, un hexágono regular. Veamos aquí los elementos. L va a ser la arista lateral. A va a ser la arista básica, la arista de la base. Si es una pirámide regular, entonces es un cuadrado de lado A, todos son A. La altura es la distancia desde el vértice o cúspide hasta la base. Y el apotema ¿qué es? Es la altura de una de las caras laterales. Ese es el apotema. ¿Ya? Ahora, existen dos apotemas. Por ejemplo, en el caso de el apotema de la cara lateral, es este. Pero el apotema de la base va a ser la distancia desde el centro del polígono hacia una de sus caras. B es el área de la base.
Si es un cuadrado, sabemos que es lado al cuadrado, donde P es el semiperímetro de la base. ¿Para qué vamos a utilizar P? Ahorita lo vamos a ver. La altura la podemos calcular con el teorema de Pitágoras. ¿Cómo así? Que la altura se relaciona con el apotema de la cara lateral con el apotema de la base. Es h al cuadrado más ap minúscula al cuadrado es igual a ap mayúscula al cuadrado. Teorema de Pitágoras, se forma un triángulo rectángulo. El área lateral. ¿Qué es el área lateral? ¿O qué? ¿La suma de qué va a ser? La suma de todos los triángulos que forman sus caras laterales, ¿no? La suma de todas ellas. ¿Y cómo se va a calcular? Se va a calcular como el semiperímetro, P es el semiperímetro, multiplicado por el apotema, pero A mayúscula. Eso quiere decir que es la altura de una de las caras laterales. El área total se calcula como el área lateral sumado con el área de la base, o sea, el área de toda la pirámide. Y el volumen va a ser muy similar al volumen de un prisma, pero hay que dividirlo entre 3. El volumen sería área de la base por altura entre 3. Antes habíamos visto por aquí a un paralelepípedo, lo que conocemos como una caja. Podemos calcular aquí su diagonal. La diagonal al cuadrado va a ser cada una de las dimensiones elevadas al cuadrado y sumadas. El área total va a ser de esta manera. Vamos a multiplicar de 2 en 2 las dimensiones. A por B más A por C más B por C. Y todo ello multiplicado por 2. Y para terminar, su volumen es la multiplicación de las 3 dimensiones a la vez.